Amigos de España, Latinoamérica y Estados Unidos, bienvenidos al resumen de la sexta etapa en el Criterium de Dauphiné 2021. Llega la alta montaña y con ella las emociones y ataques. Cambio de líder en la clasificación general, la cual empezaba a seleccionarse poniendo en el top 10 a los hombres que van a disputar la carrera, y en la que también los ciclistas colombianos ascienden varias posiciones. Alejandro Valverde sigue demostrando que no hay edad límite para ganar, con un Movistar Team que hoy sí demostró cohesión y trabajo en equipo. Lucas Pólsberger del Bora Hansgrohe trata de defender el primer lugar de la general que consiguió en la segunda jornada. Tarea bastante difícil, pues a solo un segundo está el kazajo Alexei Lutsenko del Astana, quien cuenta con un equipo más fuerte para este tipo de terrenos y es mucho mejor escalador que el ciclista austriaco. También amenaza su posición el galés Geraint Thomas, que ayer ganó la etapa haciendo un movimiento en el último kilómetro, sorprendiendo a los sprinters del grupo e incluso al mismo Sonny Colbrelli, favorito para llevarse la fracción. Winner Anacona del Team Arkea Samsic se recupera de los golpes sufridos el día anterior, luego de estar involucrado en una caída en los últimos kilómetros. El boyacense logró terminar la etapa y fue evaluado por el servicio médico de su equipo. Tras la revisión no se encontraron lesiones mayores y se autorizó al ciclista a continuar en competencia, hombre que será vital en las aspiraciones de Nairo Quintana para la montaña que viene este sábado y domingo. Hoy es la primera de 3 etapas de alta montaña en el Dauphiné, con 2.700 metros de desnivel positivo, en una jornada de 167 kilómetros donde los 100 primeros transitan por terreno llano. Tras ello vienen 3 premios de montaña en el complemento. Uno de segunda categoría en el kilómetro 120 es la antesala al más duro ascenso del día en el Col du Port, habitual en esta prueba y recientemente escalada en el Tour, con 7,7 kilómetros al 6,5 de desnivel promedio, y luego el final de la etapa con llegada en alto y 3 kilómetros al 6%. Más de una hora tuvo que pasar para que se confeccionara la fuga del día. En ella se metió un grupo de ciclistas entre los que estaban Greg van Avermaet de la G2R, el líder de la montaña Matthew Holmes, Lawson Craddock de Lièvre y el belga Jan Bakelans, entre otros. Todos de diferente equipo, pero con la misma intención de hacer distancia sobre el pelotón principal. Bora Hansgrohe lidera la persecución en pro de mantener la amarilla de Lucas Pólsberger. Pasada la mitad de carrera, la diferencia entre los fugados y el lote principal era cercana a los 3 minutos. Renta que se mantenía constante, pues aunque el paso del Bora era fuerte, los de la escapada venían bien sincronizados y al ser un grupo numeroso tenían más posibilidades de avanzar. Loic Bliegen del Intermarché no puede más con el primer puerto y sus fuerzas no le dan para continuar. Se baja de la bici convirtiéndose en el abandono número 11 de la competencia. Comienza la subida al más extenso de los puertos. En el Col de Port tira el Jumbo Visma con Tony Martin para lograr reducir la diferencia y han hecho que el tiempo baje a solo 1 minuto. Julien Bernard del Trek momentáneamente se despega de la punta sacando algunos segundos a sus compañeros de escapada, la cual se ha ido desgranando durante el ascenso y ha quedado solo con la mitad de sus integrantes iniciales. Bora sufre el ascenso al puerto y dejan sin compañía al líder Pólsberger, quien lucha infructuosamente por seguir el paso. Astana ve fisuras en el austriaco e inmediatamente pone a todo su colectivo a marcar el ritmo, pues Alexei Lutsenko pasaría parcialmente a tomar la camiseta e Izaguirre se pondría como escolta del kazajo. Lawson Craddock de Lièvre, al igual que el día anterior, es quien propone un nuevo movimiento. Luego que fuera neutralizado, Julien Bernard es ahora el norteamericano quien contraataca y se lleva los puntos al paso por la cima del puerto. Movistar Team tiene algo guardado y se pone al frente. Encaran la última parte del puerto y recogen 1 a 1 a los ciclistas que venían flotando de la fuga. Toman el vertiginoso descenso y de inmediato comienza la subida final. Tienen en la mira a Craddock, quien no puede con el poderío de los telefónicos y cede a falta de 3 kilómetros. Simultáneamente Froome sufre a cola del grupo y termina por quedarse. De inmediato contraataca Luis Mentier del Intermarché y la carrera se pone muy caliente. Superman López es el siguiente que decide atacar y por unos momentos pica en punta. El movimiento ha sido seguido de cerca por Izaguirre y Sepp Kuss. También David Gaudu del Grupama quiere pescar en río revuelto y hace su intento por despegar. La furiosa batalla ha reducido el pelotón principal a un grupo de solo 20 hombres, quienes irían por la disputa de la etapa. Sobre el último kilómetro está Oge Eigenhardt de Ineos quien toma la iniciativa. Se adelanta a sus competidores sacando una luz de ventaja que, aunque parece amplia, no es lo suficiente para asegurar la victoria. Geraint Thomas viene a su rueda y se espera un contraataque británico. Pero a 200 de meta el joven Valverde empieza a remontar posiciones y llega a la par de Gegenhardt, superándolo con contundencia y pasando por delante de él la línea de meta, para concluir el inmenso trabajo que el Movistar Team había iniciado kilómetros atrás con Superman, Carlos Verona y Enric Mas. Valverde suma una victoria más en su palmarés y sigue demostrando al planeta que la edad no es un obstáculo para seguir celebrando. Todos los favoritos junto con Superman, Nairo, Thomas y Richie Porte entran con el mismo tiempo. Y con ellos también arriba Alexei Lutsenko, que tras el retraso de Pólsberger se convierte en el nuevo líder de la general, escoltado por su compañero de Astana Johnny Izaguirre a 6 segundos y Wilco Kelderman del Bora a 12. Al cuarto lugar de la general asciende Geraint Thomas con 13 segundos de diferencia, y con el mismo tiempo Ilan Van Wyder es quinto. Sexto Richie Porte a 15 segundos. Séptimo Patrick Conrad a 27. Jack Haig del Bahrein le sigue a 34. Steven Kruijswijk noveno a 39.
Y cierra el top 10 Miguel Ángel Superman López a 43 segundos, siendo además el mejor de los colombianos en carrera. Nairo Quintana está en la casilla 19 a 1.15 y más atrás Winner Anacona en el puesto 66 a 20.13. Ya por encima de los 2 minutos Santiago Buitrago, el costarricense Andrei Amador y Camilo Ardía del UAE Team. Este sábado una nueva y decisiva etapa de montaña con 171 kilómetros y más de 4.100 metros de desnivel positivo distribuidos en 4 puertos. El primero de ellos de cuarta un poco antes de la primera mitad. Y tras ello el Col du Pré fuera de categoría con 13 kilómetros al 7,7%. Inmediatamente la Cormet de Roseland, marcado como de segunda categoría. Y luego el final de la etapa con el extenso ascenso a La Plan, con 17 kilómetros a una media del 7,4%. Nos vemos mañana con el resumen de la séptima etapa. Gracias por ver el video y hacer parte de nuestra comunidad. Si todavía no estás suscrito al canal, hazlo dando clic en el botón negro o el botón rojo que está a la derecha. Para todos un feliz viernes.